La oración es escuchar, en definitiva, es escuchar lo que te envuelve, ¿no? Y a partir de ahí abrir el corazón al trascendente, ¿no? Cerrar los ojos y escuchar no tanto vuestro entorno, sino vuestro corazón, ¿no? Pidiendo a Dios que te dé fuerza, que te dé esperanza, que te dé esa luz, ¿no? Para vivir tu vida, tus decisiones, ¿no? Y al mismo tiempo agradecer las oportunidades de conocer, de compartir, como esta oportunidad que se abra en la red, ¿no? A tantas personas. Y dijimos a Dios, Dios en misericordia, que estás aquí entre nosotros, te agradecemos tu presencia. Ilumina nuestros corazones y llénanos de tu fuerza para que podamos dar respuesta a todo aquello que esperas de nosotros. Te lo pedimos a ti y a Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Del tema de la pedofilia. Tristemente, es una lacra que ha existido y que aún puntualmente existe. La religión tiene notas un poco machistas y homófobas. El hombre, en una boda, nunca se pone la mujer primero. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Punto de Vista. Hoy hemos traído a Agustí, que es un cura de aquí de la zona, y vendrá a explicarnos toda su experiencia con la religión. Me dirijo a todo el público que es ateo ahora mismo, porque yo también lo soy, y hacedme caso que va a romper muchas creencias sobre la religión y bueno, va a dar otro prisma. Y además empezamos orando, que ya empezamos rompiendo la creencia, que es lo típico de gracias Señor, gracias Padre, la típica misa de domingos. Pues se puede orar de muchas formas, como él dice, y bueno, es un episodio muy interesante. Dentro podcast. Bienvenido a Punto de Vista, Agustí. Lo primero que queríamos pedirte para empezar es que empecemos con una oración en el podcast de hoy. Vale, pues... O sea, que empieza tú y nosotros te seguimos. Perfecto. La oración es escuchar, en definitiva, es escuchar lo que te envuelve, ¿no? Y a partir de ahí abrir el corazón al trascendente, ¿no? Dile Dios, dile cada uno desde su sensibilidad religiosa, ¿no? Yo como creyente cristiano, ¿no? Mi trascendente es Dios, ¿no? Y un rezar, ¿no? Es ponernos en disposición de conectar a la presencia de Dios que está aquí en este lugar, ¿no? En esta guardilla tan chula, ¿no? Y incluso no tiene que ver que las personas que estén sean creyentes, no creyentes, ateas, lo que fuera, ¿no? Ya habrá ocasión de hablar eso durante el podcast, ¿no? Pero vamos a hacerlo, ¿no? Y por tanto es un momento no tanto de hablar, sino de escuchar, ¿no? Por tanto, os invito a aquellos que estáis escuchando, ¿no? Pues de cerrar los ojos, ¿no? Y escuchar no tanto vuestro entorno, sino vuestro corazón, ¿no? Pidiendo a Dios que te dé fuerza, que te dé esperanza, que te dé esa luz, ¿no? Para vivir tu vida, tus decisiones, ¿no? Y al mismo tiempo agradecer las oportunidades de conocer, de compartir, como esta oportunidad que se abra en la red, ¿no? A tantas personas. Y dijimos a Dios, Dios en misericordia, que estás aquí entre nosotros, te agradecemos tu presencia. Ilumina nuestros corazones y llénanos de tu fuerza para que podamos dar respuesta a todo aquello que esperas de nosotros. Te lo pedimos a ti y a Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues ya puedes abrir los ojos y a vuestra disposición. Perfecto. Ha sido muy bonito, la verdad. Es un momento muy bonito de silencio. Sí. Y ha sido corto, ¿no? Porque podía ser más Sí. largo, ¿no? Sí, pero bueno, está Pero muy bien. yo creo que era lo equilibrado. Está muy bien. ¿Qué se puede conseguir a través de la oración? Yo creo que a través de la oración dos cosas importantes y potentes, ¿no? Una, paz, en el sentido más amplio de la palabra paz, ¿no? Dile equilibrio personal o capacidad de estar bien contigo mismo, ¿no? Y
y la otra conexión, ¿no? Conectarte. Entonces decía que orar es escuchar, ¿no? No es escuchar la televisión o un ruido, un coche, ¿no? Sino escuchar lo que pasa y escucharte a ti mismo, ¿no? La oración te conecta con lo externo y con lo interno, ¿no? Que a veces yo creo que vamos súper desconectados en la vida, ¿no? O sea, vamos haciendo cosas, ¿no? Pero te desconectas de tu yo, ¿no? De tu presencia. Luego la oración, en el sentido más amplio, ya no cristiano, ¿eh? En el sentido más amplio de todas las religiones, es un conectarte con tu alrededor y contigo mismo. Claro, yo entiendo que la diferencia entre meditar y orar es que orar lo haces hacia un ser superior como puede ser Dios, ¿no? Sí, la raya es fina, ¿no? Meditar sería como tranquilizar el alma, ¿no? Tu interno y a partir de ahí contemplar, ¿no? La oración sí que es cierto que esa contemplación la diriges hacia una divinidad, en este caso, un ser superior, un Dios, ¿no? Las palabras siempre se quedan a medio camino, ¿eh? Pero a veces se confunde que el orar es como hablar, decir oraciones, ¿no? Que también forma parte, ¿no? Pero sencillamente es la conexión esta, que meditar es como más por el universo, ¿no? Te meditas mirando un paisaje o cerrando los ojos y escuchando, ¿no? Pero después en la oración en el otro lado hay alguien, ¿no? Y esa es a lo mejor la diferencia, ¿no? Pero no tanto, como decías, de el dirigir a un ser superior, ¿no? Que puede ser también eso, sino saber que en la meditación, en la oración es una meditación en que en el otro lado de esa meditación hay alguien. Antes de empezar con lo que es todo el podcast, quiero hacer un pequeño inciso en quién eres, coméntanos tu edad, tu nombre, tranquilo, ¿de dónde Me llamo vienes? Agustí Pañella, soy párroco de aquí en Cubellas desde hace poquísimo, desde principio de año, oficialmente desde marzo, y tengo 56 años, pero aquí en el Garraf hace ya casi 30 años que estoy de sacerdote en Vilanova, en San Antonio un tiempo, después y actualmente igualmente en San Juan, y también soy el arcipreste del Garraf. El arcipreste es un sacerdote que en la Iglesia Católica pues coordina un territorio que aquí coincide con la comarca. Y ahora aquí en Cubellas pues estoy haciendo este servicio de párroco de nuestra iglesia. ¿Podrías describirte con una sola palabra? Inquieto. Y esa palabra incluso no me ha salido así, ¿eh? Viene relacionado con del cual tengo el nombre, ¿no? San Agustín se le dice el del corazón inquieto, ¿no? Me siento identificado en ese personaje, ¿no? Porque me inquietan las cosas, ¿no? Incluso este mismo podcast, ¿no? Cuando supe que existía, tuve la inquietud, ¿no? Y os dije, ostras, a mí me gustaría, ¿no? Sin ninguna pretensión, ¿eh? Sencillamente la inquietud, decir, ¿qué hacen estos jóvenes en la red, ¿no? Esa inquietud. Yo creo que eso define mucho mi manera de ser y a veces mis dolores de cabeza, ¿no? Porque la inquietud a veces te lleva a marrones, ¿eh? En la vida, pero bien. Continuando con quién eres tú, me gustaría entender un poco tu pasado. ¿Cuándo empezó tu pasión por la religión? Más que pasión por la religión, porque no sé si sería esa la expresión, que te entiendo, ¿eh? Sino mi experiencia creyente. Yo vengo de una familia cristiana de Barcelona, soy pequeño de 5 hermanos, ¿eh? Y siempre he mamado en casa pues la religión católica, mi madre catequista, etcétera. Pero incluso mi experiencia personal, a diferencia de mis hermanos, fue como muy libre. Yo nací mucho más tarde que mis hermanos y mis padres estaban curtidos, ya se habían peleado con todos los hermanos antes, ¿no? Y cuando llegué yo tenía el camino abierto porque ya que haga lo que le dé la gana, ¿no? Y hice lo que me dio la gana, ¿no? Que es incluso alejarme de la iglesia y romper esquemas, ¿eh? Y al final, esa pasión que tú dices parte al conocer a una persona cuando tenía 16 años, ¿no? Que era seminarista, un estudiante para sacerdote. Yo estaba en un splay, bueno, eran scouts, pero sería como un splay.
que lo enviaron ahí a ayudar y tal, ¿no? Y me planteó, ostras, que lo que hacía él era interesante, ¿no? Y a partir de ahí se abrió toda la experiencia creyente, ¿no? Que estaba ahí latente, supongo, que también había mamado de pequeño, ¿no? También había ido al colegio de cristianos, salesianos, ¿eh? Pero fue muy a partir de testimonio de personas, ¿no? Que dice, esa persona da sentido su vida a la fe, y entonces eso la inquietud que decíamos antes, ¿no? Me llevó a decir, ¿y por qué yo no, no? Y entonces a empezar a descubrir. Y eso a partir de 16 años ha sido como un camino que he ido haciendo de descubrir la fe, de descubrir a Jesús, ¿no? Y más que la religión, ¿no? Porque para la religión engloba sistema religioso, que es el que utilizo y me sirve, ¿no? Pero yo me gusta más hablar de experiencia creyente, ¿no? Porque, bueno, las religiones al final tienen sus límites, ¿no? Tenemos nuestros límites, ¿no? Y la experiencia creyente es mucho más grande que la propia religión también, ¿no? Pero bien así, a partir de testimonios personales. Y a partir de ahí, de ese seminarista que fue como la primera llamada, ¿no? Que me inquieta, ¿no? Conocer muchas realidades sociales y de personas que me han hablado de Dios, en definitiva. No explícitamente, ¿no? Pero he notado la presencia de Dios. Y me he dejado llevar hasta el día de hoy. Y aún sigo como, más que buscando, dejándome sorprender por muchas cosas. Eso es un tema muy interesante que tocaremos también a lo largo del podcast. Hagamos otro inciso. He escuchado varias palabras que igual la gente que las esté escuchando no las conoce, así que te voy a ir diciendo varios conceptos y los describiremos antes de comenzar para poner en contexto y saber de lo que vamos a hablar. El primero es ateo, si nos puedes decir qué es el ateo. Sí, ateo se define una persona que no o sea, más que no cree en Dios, que la palabra de Dios no existe en su imaginario o su manera de plantear la vida, ¿no? Es una vida sin Dios y por tanto que no cree en Dios, ¿no? Vale. La siguiente es creyente. Creyente es una persona que se abre a la experiencia creyente cristiano sería que cree en Cristo, ¿no? O en el Dios de Jesucristo, pero creyente en general es una persona que se abra a una fe concreta de alguien, que antes decía como un ser superior, ¿no? De una realidad que se le sobrepasa, dile Dios, dile divinidad, depende de la religión. Seguimos con agnóstico. Agnóstico es una persona que dice, como la palabra agnostics, es no conoce, que no conoce a Dios. Por tanto, no niega su existencia, no dice que no existe Dios, que Dios no está en su lenguaje, sino que como no lo puede conocer, pues podríamos decir en lenguaje más popular, no se moja en este tema, ¿no? No dice si cree, si no cree, si no lo puedo conocer, por tanto tampoco está en mi abasto del día a día. Pecado. Pecado es un concepto interesante, ¿no? Porque se ha utilizado y mal utilizado muchas veces, ¿no? Pecado significa mancha, de hecho, y en latín, y significa, el pecado sería una acción que rompe tus criterios personales. En el sentido religioso, si tu criterio personal, en el cristiano, pues es el evangelio, lo que la palabra de Dios o Jesús nos invita a vivir, pecado sería todo aquello que rompe esa manera de hacer de ti mismo, ¿no? Vale, y ya para ir acabando, blasfemar. Blasfemar sería, en el sentido religioso, se entiende cuando dices una palabra en contra de Dios, ofensiva a Dios, ¿no? En ese sentido. Y por último, que lo has mencionado ahora, seminario. Y seminario es el lugar donde se preparan los jóvenes, o no jóvenes, las personas que quieren ser sacerdotes. En cada diócesis, diócesis es como se estructura la iglesia, ¿no? Es un territorio, por ejemplo, aquí es la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, Tarragona, en Cataluña hay 11 diócesis. Cada diócesis tiene su seminario, que es la institución que prepara a los sacerdotes. Vale, te iba a preguntar que por qué crees que Dios existe, pero yo creo que es más fácil preguntarte
bueno, o que, ¿cómo me convencerías a mí, que soy ateo, para que, por ejemplo, pues tuviera esa llamada de Dios? Mira, fácilmente hemos empezado con una oración, ¿eh? Y yo te tengo aquí delante, ¿no? Y entonces cuando me habéis pedido que empiece orando, ¿no? Me sorprendió y me gustó la idea, ¿no? Pero y pensaba, ¿qué oración puede ser más adecuada? Y he escogido la que me pareció más, que era hacer silencio, ¿no? Y te vi con los ojos cerrados. Cuando acabé, Álvaro y yo abrimos los ojos y tú te quedaste ahí Ya. traspuesto, en broma, ¿no? Estabas ahí como y dijiste que bueno, qué bonita la Sí, experiencia, ¿no? sí, sí. Pues es decir, Dios, Hugo, está más allá de, de tu día a día, ¿no? De las cosas que tú tocas y ves, ¿no? Y solo hace falta cerrar los ojos, ¿no? Para darte cuenta que la vida, que es maravillosa, con sus dificultades y tal, ¿no? Hay realidades que nos superan, ¿no? Aparte de descubrir a Dios, no es descubrir un dogma, sino abrirte a una espiritualidad trascendente, ¿no? Que al final yo creo que incluso una persona que se define atea, a veces no es tan cierta que sea atea, ¿no? Porque cuando uno es ateo, está negando a Dios y por tanto acepta el concepto de Dios porque lo tiene que negar. No puedes negar un concepto Claro. que no aceptas, ¿eh? Ya. El agnóstico es más fácil, digo, yo no puedo conocer, ¿no? Pero cuando dice yo soy ateo, por tanto, defino a Dios y digo que no existe, ¿no? Y entonces casi sería la misma manera, es cómo puedes tú decir que no existe Dios, ¿no? Hay los mismos argumentos para decir que no existe, que existe, ¿no? Y cuando uno cierra los ojos, cuando uno contempla, cuando uno hace silencio, cuando uno entra en ciertas dinámicas que va más allá de lo material, ¿no? Puede descubrir una presencia de alguien que está ahí, ¿no? Y estoy convencido que está al abasto de todo el mundo, ¿no? Cuando uno se deja, ¿no? Claro, porque yo también entiendo que por concepto de creer o de fe no tiene que estar directamente relacionado con la iglesia, porque hay mucha gente que cree en Dios que ha roto con la iglesia. Claro, sí, es que son conceptos. Por eso antes cuando decías la pasión de la religión, ¿no? Bueno, no sé si tengo pasión. Soy profesor de religión en un colegio, ¿no? Pero no sé si es mi pasión exactamente, ¿no? Yo tengo la pasión por la fe, eso sí, ¿no? Y a partir de ahí, incluso ya abro más el abanico que lo has hecho tú, ¿eh? Incluso uno puede creer y no concentrar esa idea en un Dios concreto, ¿eh? O sea, la experiencia de la creencia es cuando tú sales de ti mismo y te das cuenta que la vida es mucho más grande de lo que estás viviendo en el día a día. Y esa experiencia se puede hacer, ¿eh? Es interesante, ¿eh? Y a partir de aquí, el tema de la iglesia, claro, es que se puede creer incluso en otras religiones, ¿eh? Y ni el cristianismo, ¿eh? Si ponemos este margen, ¿eh? Fuera de la iglesia, claro que sí, porque es una opción personal de trascendencia. ¿Qué es la fe? La fe, ahora jugaré un poco contigo, la fe es el contrario al miedo, ¿eh? No he definido fe, pero es una buena pista, ¿no? El contrario de la fe no es el ateísmo, el contrario de la fe es el miedo. El miedo es cuando nos paralizamos porque no controlamos, tenemos la sensación de que no vamos a controlar lo que va a pasar y que nos puede perjudicar y eso nos da miedo. La fe, ¿sí? La fe es la actitud que te abre a la confianza y sabes, aunque nada te lo asegura, sabes que eso puede ser posible, ¿no? Aparte de la fe libera. A veces dice que la fe puede oprimir, ¿no? No, la fe libera, ¿no? El miedo es el que oprime, ¿eh? Y la fe libera totalmente. Y a partir de aquí, la experiencia de fe se puede concretar ya en cosas más concretas o en dogmas o en personas. Bueno, hablo de personas porque hablo de Jesús, ¿eh? Pero en un Dios, etcétera, ¿no? Pero la cuestión de la fe es abrirte a la confianza. Y, por ejemplo, vosotros estáis haciendo este podcast, ¿no? Me decías hace
aún ni un año, ¿no? Y habéis puesto mucha fe aquí. Habéis puesto mucha técnica, pero mucha fe. Que miedos, claro que hay miedos, ¿no? Ostras, la gente no seguirá, no sé qué, ¿no? Pero la fe es la que te hace volar en la vida, ¿no? Y a partir de ahí, en el ámbito más creyente específico, la fe es eso, es abrirte a la experiencia de alguien que está ahí. Y digo, con todo el morro, de alguien, ¿eh? Porque para mí Dios es alguien. Para mí. ¿Crees que los términos de fe y ser creyente van de la mano? ¿Que puede haber una persona que sea creyente pero no tenga fe o alguien que tenga fe pero no sea No, creyente? van de la mano, totalmente. O sea, la definición de creyente es una persona que tiene fe. Después la fe se puede hablar de muchas maneras, pero creo que creyente y fe, yo creo que sí, van de la mano, sí. Sí, yo sí que es verdad que con el tema de la fe, yo sí que es verdad que siempre he creído que hay muchas cosas que tú quieres hacer y que no le encuentras como ese sentido o esa lógica y ves que todo está como está todo en tu contra o que todo no está favorable hacia ti. Y claro, yo creo que ahí la única solución es la fe. Pues Sí. claro. Claro, es que al final, sin fe es jodido, ¿eh? Sí. Porque, y a mí me da mucha pena, a lo mejor no es la palabra exacta, ¿eh? Pero una cierta tristeza, ¿no? Cuando hay un bloqueo con el tema de fe, ¿no? Porque es que sin fe, ¿cómo vas a vivir la vida, eh? Ya. Porque al final la vida es heavy y puede ser la practicidad de la vida, que la buscamos todos, ser prácticos, porque vamos con ritmos que a veces son difíciles de combinar, ¿no? Pero la practicidad de la vida puede ser muy dura, ¿eh? Porque la vida, pim, pam, pum. Entonces, la fe te abre a una trascendencia incluso de ti mismo, ¿no? Por eso, mucha gente, incluso en el ámbito no religioso, ¿no? Se abre a la meditación que decías antes, ¿no? Que tiene algo que ver, ¿no? Porque busca la paz, que se decía antes, ¿no? Y al conectarse con uno mismo, ¿no? De hecho, el yoga, que de hecho, el yoga es una oración, en el fondo, una oración budista, ¿eh? Pero bueno, aquí ahora los gimnasios hacen yoga, ¿no? No en sentido de oración, ¿no? Pero ¿qué buscan? Pues buscan lo que busca la oración, lo que busca la fe es la paz, el conectarte, ¿no? Y yo creo que esa dimensión es vital, ¿no? Que al final, claro, es una decisión personal, ¿eh? Pues yo no soy creyente, no tengo fe, pues yo lo respeto un montón, ¿eh? Pero me da esa tristeza porque yo creo que la gente se pierde algo serio. Y no me refiero a la fe cristiana, al creer en un Dios concreto, a practicar una religión, no me refiero a esto. Eso sería como una cosa más específica o más contundente, ¿no? De una experiencia creyente, ¿no? Pero creo que la fe, sin fe es muy difícil vivir la vida, ¿eh? Habrá gente en casa que nos está escuchando que dirá, míralos hablando de fe, qué fácil es hablar, ¿no? Pero puede ser una persona que esté en una situación difícil y diga, no tengo fe. ¿Cómo puede obtener a alguien que no tiene fe? Aquí, claro, aquí hay un tema. Antes se decía que la vida puede ser muy dura y hay mucha gente, y que a lo mejor no se está viendo, que tiene en ese momento una vida muy dura. O por la muerte de un ser querido que no pudo prepararse para ese momento, porque fue inesperado, porque no entendió, porque no tocaba, y de lo que quieras, por un anuncio de una enfermedad o porque ha perdido el sentido de su vida, ¿no? Y te doy que mucha gente joven también ve en este podcast, ¿no? Que al final dices, nadie cree en mí tampoco, ¿no? También hay gente que no tiene fe en ti mismo, ¿no? Y entonces, cuando la vida es difícil, cuesta creer, ¿no? Y claro que cuesta, ¿no? Es que nadie ha dicho que cueste, ¿eh? Cuesta creer, cuesta confiar, ¿no? Pero al final es la propuesta, ¿no? Incluso la fe tiene sentido, sobre todo cuando estás frágil. Porque cuando uno está fuerte, dice, ¿para qué? Si ya me va conmigo mismo, ¿para qué el más allá? ¿O para qué un Dios? ¿O para qué el trascendente? ¿No? Yo ya vivo mi vida, soy feliz, ¿eh? Gano mi pasta, yo qué sé, ¿eh? Cada uno lo suyo. Precisamente cuando uno está frágil es un momento donde la fe es vital. Pero claro, es normal bloquearse en ese momento, decir yo no creo, porque a lo mejor creía antes, ¿eh? Y Dios me ha abandonado, Dios no me escuchó, Dios no existe, porque si existiera, ¿cómo permitiría
que pasará esto o lo otro a mi vida, en el mundo, etcétera, ¿no? De eso queríamos hablar. El tema de que, bueno, se escucha mucho, lo que acabas de comentar, sobre todo viniendo de gente atea, que dice, si Dios existiera, no permitiría la guerra en no sé dónde. ¿Qué opinas de estas frases? Totalmente. O sea, evidentemente, sobre el tema del mal, o sea, cuando digo del mal, las cosas que son malas, no, en sentido más amplio, es complicado porque dependerá del rostro que tú tengas de Dios o la imagen que tú tengas de Dios, ¿no? Si Dios tiene que ser un Dios que solucione la vida, que nos haga la vida fáciles, que es un Dios que incluso nos manipula o va manipulando el mundo, entonces sería un Dios cruel, ¿no? Porque pues, hay guerras, ¿no? ¿Qué pinta Dios en todo esto, no? Yo creo que Dios lo que nos ha dado primero la oportunidad de vivir a través de nuestros padres, a través de la biología, ¿no? Un lugar donde vivir, que es en este caso nosotros el planeta Tierra, ¿no? La gente. Y a partir de ahí Dios nos ha dado la capacidad para construir, pero también para destruir. Y a partir de ahí yo creo que Él nos da todo eso y nos pasa la pelota a nosotros, ¿eh? Y somos nosotros los que hemos de luchar por un mundo donde haya coherencia, donde haya solidaridad, donde haya justicia, ¿no? Y precisamente en la fe cristiana, y centrándome en mi fe personal, la imagen de nuestro Dios no es un Dios superhéroe con una capa y una S, ¿eh? Es un Dios crucificado, muerto en la cruz, diciendo, yo estoy ahí, en la cruz del mundo, si buscas a Dios, yo estoy donde están sufriendo, estoy en Gaza, estoy en Ucrania, perdón, estoy en esos lugares, en medio de esa familia, con esa mujer maltratada, ¿no? Ahí está la presencia de Dios, ¿no? Un Dios que nos da fuerza incluso en la fragilidad, ¿eh? No un Dios que viene a solucionar los problemas del mundo. Es normal que diga a la gente esto, pero es un poco, permitirme, con todo el respeto, infantil, ¿no? Porque al final un Dios que me solucione la vida, yo le puedo pedir a Dios 1000 cosas, mi derecho, como creyente, pero también sé que si voy pidiendo que me toque la lotería, bueno, vale, bien. Pero a lo mejor le pediré que me dé fuerza, que me dé esperanza, que me dé capacidad de generosidad, que me dé fuerza, que me dé coraje, empatía, ¿no? Y Dios da eso. Y ahí está la presencia de Dios, creo, en el mundo. Tú dirías, escuché el otro día un chico que bueno, es más, bueno, no sé si la palabra está en dicha, meditativo, o sea, que se dedica más a meditar que a rezar o orar. Y claro, decía que lo que te puede dar la meditación es desde un aspecto más de abundancia y la oración más desde un aspecto de escasez, porque estás pidiendo todo el rato. ¿O es esto así? ¿Opinas No, así? yo creo que es un concepto erróneo que también pasa, ¿eh? O sea, en el mundo creyente, como cualquier cosa de la humanidad, la diversidad, toda la que quieras, ¿no? Y en el mundo creyente también la diversidad, pero el orar, fijaros lo que os dije al principio, es escuchar. Y ahí es donde tú me preguntaste por la meditación, ¿no? Porque te conectaste con esa idea, ¿no? Y claro que uno puede pedir, ¿no? Porque uno cuando está necesitado necesita pedir, lo pedimos entre nosotros, las personas, oye, ayúdame, ¿quieres? Escúchame que te voy a explicar. O sea, si lo hacemos entre nosotros, pues es normal que uno lo haga con Dios, ¿no? Pero sobre todo el derecho a pedir siempre está, ¿no? Porque puede ser una necesidad de verbalizar aquello que necesitas, pero sobre todo es abundancia, es escuchar, es lo que Dios tiene que decirte y tiene que darte, ¿no? Un momento, porque me he quedado ahora en blanco. No problema. Porque estaba buscando... Yo sí lo tengo, ¿eh? Sí, pues estaba buscando Aprovecho y bebo agua. monoteísmo y politeísmo para hablarlo ahora en... Sí, espera, que yo quiero una... Sí, porque hay momentos que hacéis preguntas que las hago en genérico y después por eso hay momentos que paso al cristianismo, ¿no? Que creo que es mejor así, ¿eh? Sí. No, está perfecto. Porque no, creo que es más interesante. Sí, es cosa nuestra, que nos ponemos tanto a escuchar. Después ya Claro, hablaremos más en concreto. nos ponemos tanto a escuchar que se nos olvida formular. Yo tengo una aquí apuntada, que es
escuché también el otro día a un chico que es, de hecho lo dijo, que es abiertamente ateo, pero que él tiene como una paradoja que es que si no crees en Dios, tú eres Dios. Vale, sí, en el fondo es interesante. Es lo que decía antes, ¿eh? Ateo es aquel que define a Dios y dice que Dios no existe, ¿eh? Un ateo tiene que plantear la idea de Dios, si no, no puede ser ateo. Y por tanto, si plantea la de Dios y dice Dios no existe, Dios es Él. Es una lógica aplastante total. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú crees un Dios, wow, miedo me da. Porque puede ser un Dios bueno, un Dios malo, ¿no? Porque el concepto de Dios que parte de un ser supremo, superior, partiría de esa idea, ¿eh? Aunque no sea siempre definido así, ni mucho menos, ¿eh? Si tú eres el ser supremo así, uff, miedo me daría. Entrando en un tema más específico que es la misa. En las misas, he ido a varias, se representa la hostia o el pan como el cuerpo de Cristo y, y el vino como la sangre. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué? Mira, en la fe cristiana, o sea, la religión cristiana, nuestra fe está centrada en una persona que es Jesús, ¿no? Por eso decimos que es una fe personal, es una fe no tanto de libro, tiene un libro, la Biblia y tal, ¿no? No una fe dogmática, tiene sus dogmas, evidentemente, ¿no? Porque al final se han ido definiendo con los años, con los siglos, ¿no? Aquello que cree el conjunto mayoritario de los creyentes, pues es toda una fe personal, ¿no? Y a partir de esa fe personal partimos de la experiencia de Jesús. Y la experiencia de Jesús, el momento central es cuando celebra la última cena que decimos, ¿no? Que era, de hecho, era la cena de la Pascua judía, un rito ya establecido, ¿eh? En que de golpe rompe el rito que está establecido para esa fiesta hasta el día de hoy en el mundo judío y dice, coge el pan de la bendición, ¿no? Y dice, esto es mi cuerpo, ¿no? Y después coge el cáliz, la copa de vino y dice, esto es mi sangre, ¿no? Aparte de los cristianos católicos, que son no los únicos, pero los mayoritarios aquí donde estamos, pero aquí también hay evangélicos, y aquí en el Garraf también. Aquí en Cubellas, por ejemplo, pues la iglesia de Cubellas es la iglesia católica de los católicos, y tú decías, la misa es un rito católico, no de la iglesia protestante, evangélica. Creemos que eso no es un simbolismo, sino que el pan y el vino consagrados con un rito concreto de unos signos y unas palabras que nacen de esa última cena, ¿no? Son el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? El gusto es de pan y de vino, ¿eh? O sea, eso no cambia, ¿eh? Pero creemos que la presencia de Dios, de Jesús, está ahí, ¿no? Y por tanto, para nosotros es algo muy sagrado, la Eucaristía que decimos, ¿no? Y es un tema de fe. Comprobar, no se puede comprobar nada. Nosotros partimos de una tradición creyente desde la primera iglesia, el siglo I, de que ha ido celebrando, ahora digamos misa, antes se llama distinto, ¿no? Pero en la Eucaristía, la misa, y queremos la presencia. Por eso comulgar con el cuerpo y la sangre de Cristo es un momento de con mucha conexión, de mucha comunión entre Dios y el creyente, ¿no? Porque estás llenándote de esa fuerza de Dios, ¿no? No un simbolismo de me uno a un rito y eso me hace formar parte de esa gente, ¿no? También está esa parte, ¿no? Pero sobre todo una presencia real de Dios, ¿no? Es un misterio, ciertamente, para nosotros, ¿no? Pero es una presencia real. Has mencionado los conceptos católico y evangelio, o evangélico. Evangélico, sí. ¿Qué diferencia hay entre mira, ellos? a la Iglesia, tristemente, porque pasan cosas en la humanidad, ¿no? Pues ha habido distintos momentos que la Iglesia se ha dividido, ¿no? Sí. Ha habido una división, entre comillas, cultural, que es el primer cisma que hubo, que es por el siglo XI con la Iglesia ortodoxa, que es más de rito oriental, ¿no? Actualmente los cristianos ortodoxos estarían en Grecia, Rusia, Ucrania, etcétera, toda Europa del Este. Sí, todo el este. Y ya parte de una tradición. Entonces hay relaciones, pero son dos confesiones, se llama, dentro de la religión cristiana. Y después, en la Edad Media, a partir de Lutero, de Martín Lutero,
La protestante. La iglesia protestante, entonces hay muchas ramas. Entonces ellos, más que llamarse iglesia protestante, se llaman iglesia evangélica. Pero hay luterana, calvinista, porque la diferencia principal es que las iglesias evangélicas son muy autónomas. Cada comunidad es, no digo que no tengan relación, pero cada comunidad es su iglesia con su pastor y hacen su camino, ¿no? Conectados con las iglesias protestantes, ¿eh? En cambio, la iglesia católica hay un sentido más de comunión. Antes he hablado de que yo soy arcipreste del Garraf, ¿no? Que coordino todas las parroquias. Hay un obispado, ¿no? Que reúne todas las parroquias de esa zona. Estamos conectados en comunión con el obispo de Roma, ¿no? Que es el Papa. Y por tanto hay una conexión más de conjunto. Y la diferencia principal a nivel de dogma o de creencia, hay dos, pero la principal es la Eucaristía. Ellos creen que lo del pan y el vino, que eso lo dijo evidentemente, porque está en la Escritura, eso ya no se cuestiona, porque era como un simbolismo, ¿no? Y la Iglesia Católica cree que no, que hay una presencia real. Ese es el punto. Ellos no celebran, por tanto, la misa, sino dicen el culto, que da mucha importancia a la palabra, a Jesús, a lo que dijo, y pueden bendecir el pan y comer el pan y el vino, pero no como una presencia real, sino como un simbolismo de pertenencia y de unión a Jesús, a una cosa, ¿no? Y la otra, el tema de la Virgen María, ¿no? Que no niegan que Jesús tuviera a María por madre, ¿no? Pero no que es madre de Dios, y ese punto más, entre comillas, divinizado que vive el mundo católico, como la patrona de Cogollos, que es Santa María. ¿Cómo es la estructura cristiana? O sea, arriba tenemos al obispo de Roma, al Papa de Roma, o... Sí, cada iglesia, cada diócesis o obispado diócesis, que repito, para que nos hagamos la idea, en Cataluña hay 11, por tanto, más o menos, para entender un poco el territorio, ¿no? Cada diócesis es una iglesia única y tiene sus obispos, sus sacerdotes, sus curas, diáconos, religiosos, el pueblo creyente. Y este es el esquema que se repite en toda la Iglesia Católica. Aparte de ahí, por tradición, ya desde el siglo IV, el obispo de Roma tiene la función de como ser signo de comunión de todas las iglesias y recibe el nombre de Papa. Es obispo de la diócesis de Roma, pero nombra a un obispo auxiliar para que haga las funciones de cuidar de las parroquias romanas, ¿no? Y entonces él asume como Papa Francisco actual, que es más que la coordinación, el punto de conexión, de comunión y de avanzar como iglesia, ¿no? Ahora estamos en un momento interesante que se llama el sínodo, ¿no? Que es una reunión como de obispos y de laicos para decidir para dónde va la iglesia, ¿no? De vez en cuando, pues, y eso lo convoca el Papa, ¿no? Vamos a hablar, pues, de un tema concreto, un tema genérico, ¿no? Entonces él hace esa función. El obispo de Roma es el que tiene esa función. Yo fui al Esplai Pessigolles, que bueno, yo siempre he sido ateo y claro, ahí son creyentes, es un Esplai cristiano. Y claro, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, nos íbamos de colonias y venía el San Joaquín. Sí. ¿El qué? Pues San Joaquín debía venir. Sí, claro. Y bueno, y venía a hacer misa, ¿no? Pero claro, yo, o sea, y con todo el respeto del mundo, yo sinceramente me aburría un poco porque no le encontraba como el sentido. Y ahora, por ejemplo, con lo que hemos hecho ahora, sinceramente no, es que no me ha aburrido, o sea, más bien me ha gustado. ¿Cómo crees que podemos enfocar la religión o la fe hacia los niños para que, bueno, se interesen sobre el tema? Los lenguajes, o sea, el mundo de hoy va rápido, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Y los lenguajes cambian. Bueno, este mismo lenguaje que utilizamos en un podcast, ¿no? Es una cosa, no es anecdótico, es un lenguaje del mundo de hoy. Y no solo el medio de hablar, sino cómo hablar, ¿no? Y aquí está el punto, ¿no? El mensaje es el mismo, ¿eh? Pero sí que la iglesia hemos de hacer el esfuerzo. Creo que se hace, pero hay que seguir haciendo, ¿eh? Porque no nos podemos dormir los laureles, ¿eh? Como todas las entidades o asociaciones o gente que conecta con el mundo, tiene que actualizar su lenguaje, ¿no? Y yo creo que es un tema de lenguaje, ¿no? Y a partir de ahí conectar con las personas, ¿no? En ese caso que tú comentabas, no, pues claro, José Joaquín, pues con todo el esfuerzo y tal, pues iba ahí y bien, ¿no? Pero claro, también una persona que ya es más mayor le puede costar más
conectar, ¿no? Que yo creo que lo hacía bien, ¿no? Pero al final la experiencia es la que tú dices, Hugo, ¿no? Pues yo estaba ahí y no conectaba, ¿no? O me aburría o no entendía, ¿no? Y no es fácil siempre, ¿eh? Pero que vamos a buscar unos lenguajes, ¿no? Y por eso que en Cubellas, la gran novedad que ha sido notición en todos los medios eclesiales, ¿no? Que el Joan y la Chiara, un par de jóvenes de 32, 33 años, se pone delante de una parroquia, ¿no? ¿Y para qué? No para ayudarme a mí, que ya tengo las de Vilanova, que también, ¿no? Sino sobre todo para descubrir lenguajes nuevos, ¿no? Y tienen un reto ellos, porque al final un joven de 30 ya para vosotros ya no son jóvenes, es una persona mayor, ¿eh? Por tanto, pero yo creo que es eso, el buscar el lenguaje y a partir de ahí es que sale todo. Quiero entrar, me río porque me gusta esta pregunta, en el punto cero, en el inicio. Según la ciencia, la Tierra se crea, bueno, pues hace no sé cuántos 1000 millones de años, hay una supernova, se crea el Sol, se une, sí, el Big Bang, se unen los meteoritos, hace la Tierra. ¿Cómo inicia todo a través de la religión? Sí, yo soy profesor de religión y en las Teresas en Vilanova y siempre en cuarto de la ESO disfruto mucho, hacemos una clase, el de ciencias y yo, y con los de cuarto, ¿no? Y como un debate, siempre gano yo. No, broma, ¿no? Y porque vamos con ideas prefijadas que no son reales, ¿no? Está todo el rollo de Dios se creó el mundo en 7 días y entonces, claro, la gente dice eso, no, esto es en Génesis, el libro de Génesis, primer capítulo. De hecho, hay 2 versiones de la creación, el capítulo 1 y el capítulo 2 son distintas y el capítulo 1 es magnífica porque es la creación en 7 días, que evidentemente no es literal, ¿no? Bueno, hay diversidad en el mundo creyente, hay un grupo que creen que es literal, ¿no? Pero no es así, ¿no? Sino, fijaos, el número 7 significa lo bueno, y va creando evolutivamente el mundo, ¿no? Vas leyendo el texto y con las diferencias de lo científico de lo que se sabe, lo que sabemos a día de hoy, ¿no? Que dentro de 100 años se reirán de lo que sabemos hoy, ¿no? Pero bueno, de lo que sabemos hoy, ¿no? Y hay ese evolutivo. Incluso dice que al principio separa la luz de la oscuridad, ¿no? Bueno, la supernova es que Big Bang, o sea, alguien hace ese texto de tener unos 1500 no, perdón, del 1500 antes de Cristo, alguien escribió que entendió que la creación era evolutiva, ¿no? A partir de ahí, creemos que evidentemente desde el mundo cristiano que el mundo se creó como la ciencia lo está descubriendo, pero siempre la pregunta que la ciencia nunca puede responder y nunca creo que podrá responder es ¿y detrás de todo eso qué hay, no? Detrás de una explosión de energía, la mano de Dios, ¿no? Cuando la mano de Dios es una expresión casi poética, ¿no? ¿No me entendéis? Pero la acción de algo mucho más grande, ¿no? Que nos sobrepasa, ¿no? Y a mí eso me cuadra. A mí me gusta la ciencia, pero yo creo que casa totalmente, ¿no? Porque al final sí que es cierto que a la religión le hemos metido explicaciones, haces incluso ridículas, ¿no? De explicaciones, cosas que no pertocan a la religión, ¿no? Sobre lo creado, sobre la vida, ¿no? Pero fijaos que yo hablo siempre de creación, ¿no? El mundo científico no habla de creación, ¿no? Porque creación se supone que alguien está creando, ¿no? Y aquí está, bueno, detrás de todo ese proceso evolutivo espectacular, ¿no? Que cada vez que descubrimos algo, pues nos maravilla, ¿no? Cada vez se demuestra como más grande se descubre el universo, más grande se descubre Dios, ¿no? Sí, a mí también eso siempre me ha chocado lo de que, bueno, lo de la teoría del Big Bang, es que no, yo sigo sin entender, claro, es que es lo que tú has dicho, lo que hay detrás de esa explosión, ¿no? Es que yo tampoco nunca lo he entendido eso. Es que hay una cosa mistérica, al final el concepto infinito es casi imposible entender, o sea, entendemos lo que significa, pero hacer conciencia de que es infinito para adelante, que nunca se va a acabar todo, ese concepto cuesta, pero es más complejo que el infinito es para atrás, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué hay siempre antes de? Claro. Y ese concepto yo creo que a nosotros nos supera. Es imposible imaginar el infinito por detrás.
que es que siempre existió algo, ¿no? Yo creo que eso nos sobrepasa a todos, ¿no? Porque al final necesitamos, el científico necesita el Big Bang, la explosión, la supernova, y antes de la supernova y antes de esa energía, ¿quién creó esa energía, no? O sea, hay un misterio que ahí nos perdemos, ¿eh? Puedes filosofar horas, ¿eh? Y al final la religión lo solucionamos rapidillo. La presencia de Dios ahí. Y Dios es infinito. Y a partir de ahí ya no hay que hablar más de esa infinidad porque es que nos sobrepasa. Nosotros somos tan finitos en el fondo que lo infinito nos supera. Hostia, tío, se me acaba de olvidar. Vale, sí. Bebo. Oye, muy interesante, ¿eh? Oye, ¿se veis que me enrollo o cambiar el...? No, mejor que te enrolles. Sí. Me gusta. Entonces se podría decir que Dios, lo de que creó el mundo en 7 días, no es literal, ¿no? No. Es evolutivo. Sí, yo me gusta llamarlo mitología bíblica. Porque la palabra mitología es más... Entendemos que un rollo de griego, ¿eh? Pero sí, son mitos antiguos para explicar, ¿eh? De hecho, los 11 primeros capítulos del libro del Génesis son los que más conoce la gente porque está la creación, Caín y Abel, la arca de Noé, ¿no? Son mitos para explicar los grandes problemas del hombre, que es de dónde puñeta venimos, el problema del mal, el por qué la gente se mata, o sea, por qué la gente se mata, o sea, Caín y Abel, y después el mito de Noé, ¿no? Es las oportunidades, ¿no? O sea, tú puedes destruirlo todo, pero habrá una oportunidad para poder reconstruir, ¿no? Y la Biblia empieza en estos mitos que nos pone históricos. Bueno, yo creo que me da fuera de lugar, ¿eh? Pero bueno, lo respetaré. Yo respeto mucho todo, ¿eh? Pero yo creo que eso es muy claro. Son mitos antiguos para explicar los grandes problemas del ser humano. Y después empieza con Abraham y a partir de ahí ya va explicando las historias bíblicas, ¿eh? Pero los mitos primero son currados, ¿eh? Porque son relatos súper interesantes para explicar los grandes problemas de la humanidad que aún tenemos ahora, porque aún nos preguntamos de dónde venimos, aún preguntamos por qué el mal en el mundo, ¿no? ¿Por qué las personas, por qué un hombre mata a su mujer, ¿no? ¿Por qué alguien decide que medio planeta se va a la mierda, ¿no? Y después también el tema de dar oportunidades, ¿no? La capacidad de poder reconstruir. Claro, tú ves Gaza, ¿no? Y dices, ¿y esa gente qué van a hacer ahí? Pues van a reconstruir el arca de Noé. Eso, tío. O sea, cuando vuelvan a construir. Y dices, ¿cómo? Porque ¿qué van a hacer ahí, no? Lo van a hacer. Y por tanto, esos son los grandes temas del ser humano, ¿no? Y se explican ahí también, ¿no? En ese sentido. Pero sí, no es mitología, ¿no? Bueno, hay las teorías creacionistas que se llaman, de gente, sobre todo en Estados Unidos, que creen que eso es literal y tal. Para creer. Todo el mundo es libre para creer, pero yo creo que... Bueno, eso no defiende la Iglesia Católica oficial. O sea, el arca de Noé, con un trasfondo así más religioso, perdón, representa la perseverancia y las ganas de seguir del ser humano. Totalmente. O sea, la oportunidad de... ¿Cuántas veces en la vida, perdón la expresión, la cagamos, ¿no? Y te dices, ¿qué hago ahora, no? Pues levántate y reconstruye porque tienes otra oportunidad, ¿no? Ese es un gran mensaje, ¿eh? Porque cuando uno destruye su vida, pues, tópicos, con el alcohol, con las drogas, con lo que fuera, ¿no? Reconstruye tu vida otra vez, con un par de huevos. No es fácil, ¿eh? Pero es posible el poder reconstruirte, la oportunidad de reconstruir las cosas, ¿no? Y tu propia vida. De hecho, muchas veces, como sacerdote, a veces nos ven las personas, el que hace la misa, bautizo, comuniones, ¿no? Bodas, bautizos, comuniones, ¿no? Eso también hacemos, ¿no? Pero en charlas concretas con personas, ¿no? Que te vienen un poco medio destrozadas, ¿no? Y decir, reconstruye tu vida otra vez, ¿no? Y yo estoy aquí, Dios está contigo, ¿no?
es ese gran mensaje de Noé, ¿no? La perseverancia que decías tú, ¿no? Incluso ya no reconstruir, sino en un proyecto, ¿no? Si perseveras, pues posiblemente consigas, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje. Y siguiendo con la creación, que es otro punto que me interesa bastante, el tema de, bueno, el ser humano, Adán y Eva, el pecado, la sabiduría, ¿cómo se expresa esta historia? ¿Qué significa? Sí, claro, esa historia es magnífica porque está metido ahí todo desde un punto de vista muy concreto, muy patriarcal, también es cierto, ¿no? De esa cultura, ¿no? Pero sencillamente plantea un tema, ¿no? Que es como el ser humano, la esencia del ser humano es como ingenua, ¿no? Entonces, cuando el ser humano piensa por sí mismo, entonces es cuando tiene la libertad, ¿no? Y cuando tiene la libertad de, incluso cuando se le ha preavisado de ese árbol no comas, ¿no? Pues él dice, ¿para qué? Yo voy a comer, ¿no? Y por tanto, la sabiduría es interesante como lo plantea, ¿no? Porque parece que sea un contratiempo, ¿no? Y tiene esa versión también de contra... O sea, la sabiduría es interesante, ¿no? Porque nos hace conocernos, nos hace desarrollarnos, proyectarnos, soñar, construir, ¿no? Pero también la sabiduría tiene que encontrar su propia ser sabia, ¿no? Y porque la sabiduría también puede llevarte a la destrucción, ¿no? Y es un poco la enseñanza, ¿no? Pero sobre todo, el mito de Adán y Eva sobre todo es el hecho de que el ser humano es libre. Y cuando eres libre, genial y fatal. Porque puedes hacer a ti mismo lo mejor y lo peor de ti mismo, ¿no? ¿Qué es la libertad? Buena pregunta, ¿eh? La libertad sería descubrirte en tu propia esencia y poder actuar en consecuencia. No es tanto hacer lo que tú quieras, ¿no? Que sería la definición como más directa. Ser libre es, cuando preguntas a una persona joven, pues yo tengo alumnos, les pregunto, trato del tema de la libertad, ¿eh? ¿Y sois libres? Y dicen, no, porque estoy aquí, ¿no? Estoy aquí en clase cuando te a ti, ¿no? Tú, ya no soy libre, ¿no? Libre es cuando tú tomas conciencia de lo que eres y puedes realizarte como tú quieres. Y eso pide, bueno, lo de la sabiduría de antes, ¿eh? ¿Cómo la fe nos puede ayudar en nuestra vida? La fe nos puede ayudar en esta vida, sobre todo, primero, para salir de ti mismo, de tus bucles que te bloquean, para descubrir que, para mirarte desde otra óptica, más de fuera, para poder soñar y proyectar y para saber que no estás solo en esta vida, que es el gran drama de la gente, la sensación de la soledad. Porque la fe habla, en este caso, de que hay alguien. Insisto, para mí la fe es la fe en alguien. Y por tanto la fe te hace decir que no estás solo en la vida. Que esa fe se traducirá en personas, en amigos, en familiares, pero a veces los amigos familiares sí y no. Depende de momentos de la vida, ¿no? Y que hay alguien que está contigo, que tú no estás solo. Y a partir de ahí, yo creo que eso es suficiente como para que puedas desarrollar tu vida en tus proyectos, tus ilusiones, tus objetivos. Quería preguntarte quién, o bueno, mejor dicho, qué es Dios. ¿Es alguien, es algo abstracto, es todo? Vale. Para mí, Dios es alguien, es persona. Cuando digo persona, no persona humana, sino como entidad personal, ¿no? Y que ese Dios es un Dios que no es ni una fuerza, ni una energía, que está bien, definirlo así, hay gente que lo define así, pero tú me preguntas para mí,
para mí es alguien que me ama, que me escucha y que puedo hablarle. ¿Tienes o digo yo? No, pues tira tú. Vale, perdón. Ahora quería ir a visualizar el futuro. Vale. ¿Cómo crees que esta sociedad tan en constante evolución, tan cambiante, que un día hay una moda, otro día hay otra, cómo crees que va a afectar en la religión, el tema de que la sociedad evolucione constantemente? Vale. Como decía antes, el tema de los lenguajes es muy heavy hoy en día, ¿no? Porque todo va rapidísimo. Lo que servía hace 10 años no sirve ahora. Entonces, la religión tendrá que reinventarse continuamente y ese es el reto. Pero que siempre tendrá su lugar. ¿Por qué? Porque al final la religión es el esquema humano para dar forma comunitaria a un conjunto de creyentes, ¿no? Y por tanto, la necesidad de creer, la necesidad de descubrir que hay algo más, la necesidad de la trascendencia, la religión siempre tiene que dar respuesta, ¿no? Y por tanto, como iglesia, ya nosotros, como una parroquia de un pueblo, como aquí Cubellas, ¿no? La religión tendrá que dar respuesta a esas inquietudes de la gente porque están ahí. Pero habrá que hacer florecer esas inquietudes, ¿no? Porque en el mundo que estamos, los lenguajes son distintos. Y a lo mejor no podemos ir esperando que la gente entre en la iglesia buscando no sé qué, que acogeremos a todo el mundo, sino habrá que ir a buscar, más que buscar a personas, a conectar con las personas que están fuera. Pero igualmente, mi experiencia, por eso esa pregunta es interesante, Álvaro, porque no aquí en Cubellas, que acabo de llegar, pero en la iglesia de San Juan, en los 2 últimos años me han aparecido personas de entre 20 y 35 años que buscan a Dios. Y digo, me pareció que aquí era el lugar más adecuado venir así. O sea, vengo aquí, es que tengo una inquietud y necesito, y aparte de eso, experiencias, o sea, cada vez más la religión tendrá que prescindir de los actos sociales, comunitarios de toda la vida, que va haciendo, que tendrá que hacerlos igualmente, sino dar una respuesta más personalizada a las inquietudes de las personas. Y ahí yo creo que hay mucho camino que hacer, muchísimo. Y yo creo que al final el mundo cambia y como ha demostrado la historia, la religión cristiana, digo la cristiana porque es la mía, hará su camino siempre. Ahí no tengo ninguna duda. Como ahora, ¿no? Pues que la iglesia de ahora no tiene que ver con la iglesia de hace 40 años, ni la de 100, ni la de hace 500, ¿no? Pero que sí. ¿Se puede ver a Dios? Físicamente, no. Pero tú puedes sentirlo. Y ese sentimiento es un sentimiento muy, muy sensible, ¿no? Porque yo he sentido la presencia de Dios en muchos momentos en mi vida, ¿no? Y es difícil expresar eso, ¿no? Porque no es una cosa física, ¿no? Aunque en algún momento puedes tener alguna sensación más física por sensibilidad, ¿no? Pero no porque te toque ni nada, sino... Pero Dios de golpe habla en el corazón de las personas, ¿no? Y entonces no lo ves, pero físicamente, pero ves que está ahí, ¿no? Esa presencia. En muchos lugares, ¿no? Y Agustín, ¿por qué la religión? Bueno, creo que primero se empezó con la iglesia a negativizarla o a verlo como algo malo y como algo, bueno, malévolo, como que solo hay guerras por religiones y cosas así. Pero ahora creo que se ha ido más hacia la religión también, se está negativizando mucho. ¿Por qué crees que pasa esto? Perdón, no entendí la pregunta. O sea, yo veo que la religión se habla como algo muy malo, como algo que es muy negativo y creo que primero se empezó con la iglesia y ahora se lleva más hacia la religión. Incluso por culpa de las religiones hay guerras. Exacto. Y la pregunta es, perdón. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Vale.
No, es terrible, ¿no? Porque la respuesta es terrible. Porque el poder es lo que mueve la política del mundo, tristemente, ¿eh? Y la religión puede ser un poder. Porque la religión, al dar respuesta a las inquietudes de las personas, tocas una parte muy sensible y puede llegar a manipular mucho. O sea, la política puede ser un gran servicio a la sociedad y una gran manipulación a la sociedad. Es que todo, la misma educación puede ser un gran servicio y una gran manipulación. Pues la religión también tiene ese poder. Y entonces hay personas que han aprovechado el poder que te puede dar una religión, pero repito, pasa en todo. Incluso un entrenador de un equipo puede, lo hemos visto un montón de veces, puede llegar a manipular a un equipo de jóvenes, porque tiene poder sobre ellos, ¿no? El poder es lo que... Y el problema es que el poder es muy atractivo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, aquí está, sumas 2 más 2, 4, ¿no? Y tristemente es autorizado. Los cristianos hemos matado en nombre de Dios, O sea, las barrabasadas que hemos hecho los cristianos, pero ahí que se apunten la mayoría de religiones a la fiesta, ¿no? Y qué desastre, ¿no? Incluso yo mismo, Hugo, como sacerdote, tengo que ir con pies de plomo, porque yo puedo tener una cierta ascendencia con las personas y podría llegar a manipular. Y también soy profesor, también puede llegar a manipular, ¿no? Entonces, el poder que alguien, en el campo religioso hablamos ahora, puede ejercer sobre alguien, cuidadín, porque lo importante es ayudar, acompañar a la persona que haga ese descubrimiento de fe y ayudar a su experiencia creyente, personal, comunitaria, en una parroquia, ¿no? Pero hay que vigilar, porque yo me pongo toda la gente como sensiblemente conectada y un día enchufo ahí desde el micro una paranoia y no digo que tenga ese poder, pero podría llegar a pasar. Eso ha pasado a veces, que un líder religioso, vamos todos a contra de no sé quién, y ya está, ya la enchufó. Por eso yo creo que pasa porque toca una parte muy sensible de la gente. Y tristemente hay gente que ha aprovechado esto y sigue aprovechando esto a veces. Y entonces, claro, vemos en el campo religioso una manera fácil de manipular a las personas. Desde su fragilidad, no porque sean tontas, sino porque cuando una persona es muy frágil, es muy vulnerable también. Voy a hacer una pregunta que es un poco delicada, así que no sé cómo expresarla. ¿Tú crees que la gente que utiliza, bueno, no utiliza, que no sé si justifica una acción, bueno, no hace falta tampoco entrar en qué acciones, ¿no? Una acción mala y se justifica o lo respalda con la religión, ¿crees que esa gente realmente siente la religión? Claro, es un tema muy personal, ¿no? Porque ellos te dirán, podría ser que alguien es cínico total y manipula con la conciencia absoluta que está manipulando. Eso en caso sería como más fácil de criticar o de luchar, ¿no? Lo peor es cuando una persona se cree que esa manipulación que está haciendo tiene todo su sentido, ¿no? Y que no está manipulando, sino que sencillamente está dando respuesta a su experiencia creyente, ¿no? Y aquí es complicado, ¿no? Porque uno puede autoengañarse o creerse muchas cosas, O sea, hay muchas personas al servicio de los demás desde la religión, Yo creo que la gran mayoría de gente de la religión da sentido a su vida y mueve un mogollón de historias, Pero iluminados también hay, Y miedito también, Como he dicho antes, no sé qué tema era, pues igual, así el que decía que es un Dios, bueno, lo mismo, es que uno casi puede creerse que no es que es Dios, porque eso sería una blasfemia en el fondo desde el cristianismo, pero creerse que tú puedes como un Dios, Y entonces ahí chunguillo el tema. Se pone mucho el foco también, yo lo pienso, en la religión,
bueno, el típico líder religioso de un país que dice, bueno, pues en nombre de Dios vamos a exterminar a toda esta raza, que es un genocidio. Pero claro, pues tampoco es innegable que, por ejemplo, Hitler, que si mal no recuerdo era ateo, sí, ¿no? Sí, era ateo. Sí. Claro, es lo que hemos hablado antes, él mismo se creía Dios y cogía y decía, bueno, pues como yo soy Dios, pues vamos a matar a toda esta gente. Claro, es que al final el tema es, ya no es tanto tema religioso, sino es la excusa, es el tema del poder. Hay muchas cosas que te dan poder y cuando tiene poder por la razón que fuera, a partir de ahí, ya está. Pasa que la religión es golosa, ¿no? Porque tocas una parte muy sensible de la persona. La religión quiere dar respuesta y un líder religioso acompaña procesos personales, ¿no? Y que pueden llegar a ideologías, a maneras de pensar, ¿no? Y entonces ahí hay que, bueno, es un poder fuerte, claro, sí, sí. Claro, hay Hitler, bueno, y un montón, ¿eh? Pero al final es el poder, ¿no? Pero la religión, sí, y se ha utilizado tristemente, ¿eh? Y se ha pedido perdón oficialmente más de una vez, ¿no? Papa Juan Pablo II, que fue, también el Papa Benedicto pidió perdón, Papa Francisco, ¿no? De cosas del pasado que fueron terribles, ¿no? Y ahí están. Y es una cruz que también llegamos como cristianos, ¿eh? ¿Te ha llegado gente perdida bueno, sí, te ha llegado gente perdida porque no tiene fe bueno, o en Dios o bueno, no tiene fe en la vida? Sí, y cada vez más. Siempre me he encontrado este perfil decir una palabra, ¿eh? de persona que con esa situación, pero desde la pandemia más y cada vez más personas de vuestra generación. De todas, ¿eh? Pero sí, yo creo que y las cosas que han salido, estudios sociológicos que se están haciendo, ¿no? Últimamente, ¿no? De todo el tema de problemas mentales, ¿no? Del mundo juvenil, ¿no? En que, no sé si la pandemia o lo que fuera, ¿no? Ha marcado mella, ¿no? Y entonces hay personas como muy perdidas, ¿eh? De qué sentido tiene que vivir, ¿no? Bueno, de hecho, los protocolos de suicidio en los colegios, a partir de desgracias que han pasado, ¿no? Se están un poco perfilando, ¿no? Tenemos ya en el mundo escolar cristiano, que también estoy puesto, pero no el cristiano, en el mundo escolar genérico, en Cataluña, en España lo desconozco, pero aquí se han creado ya protocolos de activación delante de procesos de pérdida de sentido de la vida, ¿no? Porque uno puede sentirse perdido y eso lleva a un desánimo, pero no puede sentir perdido y pensar que su vida no vale la pena y tener ideas de quitarse la vida, ¿no? Sería el extremo más extremo, ¿eh? No hay que llegar ahí. Hay un camino intermedio, pero sí, personas que no encuentran sentido de la vida, sí, sí. ¿Cómo tratas con esa gente? ¿Cómo los trato? Primero escuchando. Escuchando es súper importante, porque muchas veces las personas se sienten escuchadas, ¿no? Y cuando una persona verbaliza, yo creo que hay una primera tarea que ya se ha hecho. Dejar que verbalice, pero no que diga lo primero que piensa, que sí, que es lo que te va a decir, ¿no? Sino que ella pueda verbalizar esa persona lo que mejor no ha sido capaz de ponerle palabras a su problema, a su situación, ¿no? Y a partir de ahí, acompañar a la persona, claro, es que cada caso es cada caso, ¿no? Pero, y no hago de psicólogo, no soy psicólogo, ¿no? Pero hay una parte también de acompañamiento que pide una cierta psicología, ¿eh? Es cierto, ¿no? A veces, personas muy concretas, evidentemente, pidiendo, oye, ves a un especialista en este tema, pero hay que vigilar también, ¿eh? Porque muchas veces esa persona no te está pidiendo que le envíes al psicólogo, que tiene que ir, seguramente, ¿no? Sino te está pidiendo que le escuches, ¿no? Y a partir de ahí, si alguna vez he visto que realmente hay algo que hay que trabajar mucho más profesionalmente, digo, bueno, aparte de que nos veamos, yo, a lo mejor necesitas una ayuda a un profesional, ¿no? Pero cuando uno viene con pérdidas de sentido más suaves, en el sentido de decir, estoy perdiendo mi vida, no sé qué hacer, ¿no? A lo mejor aquí no es necesariamente el psicólogo siempre, ¿no? El poderse darse cuenta, el poder ayudarle a que se dé cuenta de que su vida vale. Y a partir de ahí, construir cosas. Un silencio vale más que 1000 palabras. Totalmente.
creo un montón en el silencio, en un mundo que es complicado el silencio. Y me remito al inicio de este podcast, que el silencio ha sido la primera palabra que ha salido hoy. Sí. Sí, porque yo veo mucha gente que tienes un problema y bueno, y que te intenta ayudar, lo hace de la manera más bondadosa posible, Pero pero te explican claro, el suyo después. claro, y te coge y te suelta un consejo que tú no lo has pedido. A Los veces. consejos es que hay que vigilar un montón. A mí me cuesta mucho dar consejos, ¿eh? Pero también tengo que frenarme, ¿eh? Porque los daría, ¿eh? Pero Ya. me muerdo la lengua porque no, escuchar a las personas. A veces, yo alucino porque tengo una conversación con alguien y no he dicho nada. Y la persona al final, o me he dicho al final una chorrada, pero chorrada, no, algo así, yo qué sé, como concluyendo, y la persona, ostras, ¿cómo me has ayudado? Y pues, si no he dicho nada, solo he escuchado. Y entonces dices, bueno, ¿quieres que nos veamos otro día? Pues sí, ¿no? Y a partir de entonces, tú con puñetería ya lanzas un cable, ¿no? A ver cómo se mueve esa persona en ese input que le echas, ¿no? Pero sí, el consejo y a veces lo que es fatal, yo creo que hemos de evitar, ¿eh? Cuando alguien nos explica algo, poner ejemplos, a mí me pasó. Hostia, nunca hagas eso. El a mí me pasó es que a la otra persona no le interesa nada que a ti te pasara eso, porque el a mí me pasó, le quitas todo el valor a lo que le está pasando a esa persona. Diciendo, a mí me pasó, por tanto, tranquilo, ¿no? Después, si te pregunta, ¿te ha pasado alguna vez? Entonces sí, pues mira, ya que me lo preguntas, pues sí, me pasó eso, ¿no? Pero incluso lo importante es lo que te está pasando a ti, ¿no? El otro día estaba en clase y el profesor, pues yo me acabé enterando de una cosa que no sabía, me quedé flipando, y es que los papas, o sea, el nombre que es, me parece que es Papa Francisco, no se llama Francisco. No, ¿Esto por qué es? es una tradición antigua, es como decir, de hecho eso pasa, el papa se llama Jorge, Jorge Bergoglio, es argentino. Sí. Jorge Bergoglio. Y entonces es una tradición súper antigua, muy medieval, en qué nombre adoptarás. Y él adoptó el nombre de Francisco, refiriéndose a Francisco de Asís, diciendo, voy a una iglesia que tiene que ir a lo esencial y ser muy sencilla y muy esencia y pobre, ¿no? Pero esa tradición viene ya desde antiguo. Actualmente los monjes, Montserrat, por ejemplo, que es la Virgen de Montserrat, bueno, de que estamos grabando esto, los monjes de los monasterios cuando entran también se cambian el nombre. El sentido que tiene es que a partir de ese momento tu vida tiene un antes y un después considerable, ¿no? No porque es un simbolismo, es decir, a partir de ahora mi vida está en otro ámbito que no es el mío personal, que no deja de ser su persona, pero asumo un antes y un después y entonces hay un cambio de nombre. Sí, es interesante el tema, porque es sorprendente, pero sí. Sí. Perdón. Quiero hacer un cambio drástico de tema, bastante. Vale, vamos a ello. ¿Cómo percibe Dios el amor? El amor Sí. es su espejo. Dios es amor, es la gran definición para mí de Dios, ¿no? Si me hubieras preguntado, Dios qué, antes de preguntar Dios qué es, yo tengo una persona, pero Dios qué es, Dios es amor, ¿no? Y entonces Dios no puede opinar del amor, ¿no? Pero sí que puede, o sea, en lenguaje humano, sino es que la esencia de Dios es el amor. Mejor dicho, el origen del amor es Dios. A partir de ahí, todo donde hay amor, ahí está Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4. Voy a hacer una pregunta bastante, bueno, no, polémica no es, pero interesante sí. ¿El sexo se considera pecado? No. Sexo forma parte de la biología del ser humano y no solo no solo la biología, sino de la mente, del sentimiento, de la esencia del ser humano, ¿no? En algunos momentos ha habido esa imagen y se ha potenciado ese pensamiento, ¿no? Que todo el sexo es pecado, ¿no?
para mí el sexo es, si Dios creó el hombre, lo creó, el hombre y la mujer, el ser humano, lo creó sexual. No fue un error de Dios que se equivocó, no tiene sentido, ¿no? Lo creó sexual con todo lo que significa, tanto la parte más genital como la parte más profunda, ¿no? O más amplia de lo que significa sexo, y por tanto, no. Después, como todo lo que somos las personas, lo que hagamos con el sexo, ahí puede ser moralmente más correcto o menos correcto. Eso es otro tema. ¿Y Dios cómo ve la religión, la poligamia? Bueno, Dios no ve nada, cada sistema religioso No tiene opinión, ¿no? tiene una opinión sobre este tema. Y entonces, todos esos temas que pueden ir saliendo ahora en el podcast, ¿no? Ya son de pensamiento del mundo creyente, que al final, desde su sensibilidad o su tradición, va creando opinión, ¿no? En el mundo cristiano la poligamia no se acepta, ¿no? Se entiende que la relación es entre dos personas, ¿no? La relación de amor, ¿no? Este es lo que en nuestra tradición cristiana siempre ha marcado, la relación de amor entre dos personas, ¿no? Entonces, la poligamia, que significa que un hombre tiene dos mujeres, ¿no? Porque puede haber la poliandria, ¿no? Que es una mujer tener dos hombres, ¿no? Este esquema no entra. En el mundo musulmán, por ejemplo, sí que entra la poligamia, ¿sí? Pero solo si puedes mantener a todas las familias que tú tengas, y con dignidad. Y que la primera mujer esté de acuerdo que te cases con la segunda, exactamente. La primera mujer tiene derecho a decidir si te puedes casar con una segunda o la tercera. O sea, está permitido, nos acabas de contar, de hombre a más mujeres, Claro. pero de mujer a más hombres está permitido. No, es que nuestra cultura, ya no a nivel religioso, nuestra cultura es machista, no lo siguiente. La tradición. Y ahora desconozco, pero el mundo, hay mundos que manda la mujer, ¿no? Tradicionalmente, como en la Amazonia antiguamente, ¿no? No sé si había poliandria ahí. Ahora desconozco, pero en todos los esquemas culturales siempre ha sido el hombre el que ha marcado la tradición familiar, no sé qué, pero más allá de la religión, culturalmente. Y no solo aquí, sino en la mayoría de sitios del planeta. ¿Y crees que la religión, en general, no entremos en ninguna en concreto, Sí. tiene notas un poco machistas y homófobas? Sí, vale, has dicho dos palabras distintas. Vale, vamos al tema machista y después al tema homófobo que decías ahora. En general, la religión es el conjunto de creencias, dogmas, ritos que se van creando a partir de un colectivo creyente que cree en una misma divinidad o un mismo sistema religioso creyente, ¿no? Aparte de crear pensamiento religioso desde su cultura y parte de culturas que hay un predominio del ser humano, del hombre sobre la mujer, ¿no? Y eso, la Iglesia Católica se están haciendo pasos, ¿no? Pero faltan unos cuantos pasos más, incluso aquí, antes que comentaban este esquema aquí, ¿no? Que tenemos esta pareja, este matrimonio delante de la parroquia, ¿no? Tendríamos que decir el Joan y la Kiara, ¿no? ¿Por qué el Joan y la Kiara? ¿Por qué no la Kiara y el Joan, no? Claro, sí. Y yo, cuando me acuerdo, intento decirlo al revés, pero si no me acuerdo, digo Joan y Kiara. Ponemos siempre el hombre en una boda, nunca se pone la mujer primero, bueno, nunca. Si no es expresamente, Ya, pero sí. en una boda, me refiero civil, siempre está el hombre se casa, la mujer se casa, ellos, pues siempre está el nombre del hombre delante, ¿no? A no ser que han decidido expresamente decir al restaurante, no, poner primero la mujer, pues el hombre, sino el restaurante por defecto. Yo creo que siempre, o sea, culturalmente. Entonces, claro, la religión da respuesta a eso. Y lo que decíamos antes, la religión tiene poder. Entonces, empodera también una imagen.
tristemente, ¿no? Y yo creo que las religiones tenemos la responsabilidad de cambiar eso, porque podemos cambiarlo. Y yo creo que la religión cristiana tiene que hacer pasos serios en esa... más que en esa igualdad, porque no es igualdad, porque precisamente el hombre y la mujer son distintos, ¿no? Sí. Y la igualdad, sea igualdad de derechos, igualdad de... Eso sí, ¿no? Pero que la especificidad del hombre y la mujer estén igualados, ¿no? Y sean paritarios, ¿no? Y a nivel de decisiones, de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Yo abogo 100% por esto, ¿no? Aunque los dejes que podemos tener, incluso personas que tenemos una mentalidad más abierta en ese campo, si no vigilas, te sale el esquema, diré, machista. Y antes me decías homófobo. Hay de todo. En el mundo religioso es muy diverso, ¿no? Al ser muy diverso, también hay algunas, como el aspecto más patriarcal o machista, o de como quieras, también el tema de la homosexualidad es complejo, sobre todo porque no es un grupo de 20 personas que creen en algo y deciden qué creen y cómo creen, si estamos hablando de millones de personas. Con culturas muy distintas detrás, ¿no? El Papa Francisco, precisamente, hace muy poco, ha permitido la bendición de parejas homosexuales, ¿no? Un documento que ha salido, cuando el Papa dice algo así como en contra, saldría todos los noticieros, ¿no? Dice algo así y sale de pasada, pues, ¿no? Y se hace, y creo que es un paso, pero es un paso importante por lo significativo, pero un paso que se queda a medio camino, pero como todos los pasos que hay que dar más pasos, ¿no? Pero por eso decía que el reto de la Iglesia, incluso en la homofobia, también tiene ahí un campo a trabajar. Pero sí, la religión es homófoba porque las culturas son homófobas. Y ya sacamos la religión del medio. O sea, la sociedad se llena de palabras LGTBI, pero la realidad y el mundo juvenil hay de todo. Y no veo tan claro que la gente acepte la homosexualidad o la diversidad de homosexualidad, o otras diversidades de opciones sexuales, ¿no? Yo creo que culturalmente las culturas también hemos de hacer un esfuerzo en eso, ¿no? Y las nuevas generaciones también, ¿eh? Sí, también es muy fácil hablar, pero luego cuando te toca de cerca te pegas, Claro. te pegas la hostia. O sea, yo me encuentro con jóvenes que por la proximidad o confianza pues me han venido y me han dicho soy homosexual, soy gay, ¿no? En ese momento acoges, escuchas, lo que decíamos antes, ¿no? Segundo, en que cómo te lo está diciendo y viviendo, ¿no? Pero no parte de ningún problema religioso. En algún caso sí, ¿eh? En algún caso, pues los padres como muy de iglesia y no van a aceptar, ¿no? Pero otros no, porque ¿qué dirán, no? Nuestros vecinos o... Mira, que es distinto, ¿no? La gente aún se mueve en estos campos, ¿no? Y sí que es cierto que se hacen pasos muy importantes a nivel... Yo creo que la cultura avanza mucho en este sentido, pero que hemos de trabajar mucho aún en estos puntos. Dirías que, bueno, por ejemplo, en Marruecos, que es obligatorio llevar, que las mujeres lleven el hijab, Sí, el velo, sí. Sí, el velo. ¿Dirías que son en sí las religiones las que oprimen o son los regímenes los que oprimen? Yo creo que los regímenes son los regímenes oprimen genéricamente, sobre todo cuando hay dictaduras, aunque sea una monarquía. Yo creo que ahí hay... mi opinión es que es una monarquía muy dictatorial. Sí, la mía también. Mi opinión personal. Y después la religión, lo que me he dicho antes, cuando la religión la pones de bracito del poder, pues el plato está servido en bandeja. Sale ahí, sí, sí. Claro. Y aquí, pero después, hablando con la gente, claro, es que estamos hablando como muy genérico. Después cuando vas con la gente, pero la gente musulmana también, ¿eh? Hay muchas sensibilidades distintas, ¿eh? Que al final también ponemos estereotipos y
Y en el mundo musulmán hay, bueno, yo tengo amigos musulmanes y musulmanas, ¿no? Y algunas llevan velo, otras no. Pero hay muchas sensibilidades distintas, ¿no? Yo escuché también el otro día a un chico que, claro, bueno, es español de aquí y si mal no recuerdo es cristiano. Y claro, el chico decía, claro, todas las mujeres que ahora van por la calle aquí en España con el velo, claro, y que dicen que ellas, claro, que son libres de llevarlo bueno, que estamos en democracia, ¿no? Y si es libre, todo el mundo es libre de llevar lo que quiera. Pero claro, el tío decía, pues pregúntaselo a las mujeres de Irán o de Arabia Saudí o de Marruecos si son libres o no de llevarlos. Y claro, Claro, es que el tema es desde dónde se dice eso, ¿no? claro. Porque a veces una persona aquí en que es una minoría, eso pasa, las minorías cuando están fuera de su lugar intentan identificarse con cosas y el velo puede ser una cosa que identifique, ¿no? Pero cuando ese velo en el lugar de origen, Irán, por ejemplo, ¿no? Que es un temazo en este momento, es obligatorio, entonces ahí pregúntales, bueno, ya solo hay que mirar las noticias o las redes sociales, las que pueden hablar por redes sociales, ¿no? Entonces, al final, claro, es un tema aquí de libertad, ¿no? Pero aquí más un tema porque necesita identificarse, yo creo, ¿no? Pero nos pasaría a todos, ¿no? La lengua, la religión, tu costumbre, ¿no? El Ramadán. Es como, yo qué sé, estás en Marruecos, es Navidad, pues si tú te vas a juntar con gente cristiana o europea, aunque no seas creyente, y vas a celebrar la Nochebuena, ¿no? Y cantarás villancicos, yo qué sé, o comerás turrón si te lo han traído por... O sea, que son cosas que depende de desde dónde se hacen, tienen el sentido que tienen, ¿no? Ahí, claro, también hay casos muy heavy, por ejemplo, en Afganistán, desde que volvieron los talibanes, el tema de la implantación del burka, que es, bueno, es que es un velo completo todo el cuerpo, eso es una cosa que es... Claro, y ahí cuando ves que hay mujeres que defienden eso, dices, wow, o lo que hablamos de la manipulación, ¿no? Sí, Al final, a nivel cultural, yo qué sé, pues que cada uno haga lo que crea que tenga que hacer, ¿no? Pero cuando una cosa es obligatoria y tan discriminatoria, entonces ya no porque sea una mujer, ¿eh? O si fuera cualquier colectivo, ¿eh? O sea, una cosa que discrimina a un colectivo entero a diferencia de otro, por ley, wow, ahí hay cosas, bueno, no se aguanta moralmente por ninguna parte, ¿no? Ninguna parte. Y lo triste es que se pone la religión entre medio. En ninguna parte en el Corán dice eso. Eso dice la Sharia, que es la ley musulmana que se va aplicando a partir de la religión. Y ahí es un peligro porque ¿con qué criterio haces esto, no? Y ahora quiero entrar en un tema que, bueno, lleva siendo controversial a nivel de sociedad muchísimo tiempo. Sí, que yo creo que fue uno de los motivos por los que se ha criminalizado tanto de la iglesia en este caso. Yo he visto mucha gente, como podría ser tú, podría ser yo, o gente más mayor, hablar de ello, pero pocas veces, o no muchas, he visto a alguien relacionado con la iglesia hablar de ello. Así que me interesaría, bueno, nos interesa preguntarte acerca del tema, que esto habrá que silenciarlo luego, Sí. del tema de la pedofilia. Se ha hablado mucho durante mucho tiempo que no sé dónde, en Italia, en el Vaticano, en cualquier sitio relacionado con la iglesia, ha habido casos de espantosos de esto. ¿Qué opinas al respecto de que ahora, a través de un caso o varios que hayan habido, se relaciona toda la iglesia con este tema? Sí, bueno, en primer lugar, es evidente que es totalmente condenable y hay que condenar, ¿no? Y condeno cualquier abuso sexual hacia cualquier persona y muy sobre todo hacia un menor, ¿no? No tiene ninguna justificación y eso ha existido y existe en nuestra sociedad, ¿no? Ah, en la iglesia, tristemente, es una lacra que ha existido y que aún puntualmente a lo mejor existe y se está poniendo todos los medios para que deje de existir y esperemos que podamos hablar hoy en día de que ya no existe, pero
estamos hablando de muchísima gente, pero lo que ha pasado y no se puede esconder. Y yo creo que la Iglesia está haciendo los deberes que tiene que haber hecho antes. A partir de ahí, a nivel de iglesia así local, cuando digo local me refiero a que ya no Vaticano, sino a la iglesia de mi entorno, ¿no? Estamos con protocolos como muy serios, ¿eh? Pero ya no de curas, ¿eh? Sino cualquier monitor de display o de una parroquia o catequista, ¿no? Que dices, ¿catequista qué va a hacer? No va a hacer nada, ¿no? Pero incluso eso, estamos con protocolos de formación incluso, ¿no? Porque para asegurar que no se nos escape nada. Y los mismos sacerdotes también recibimos formación en ese sentido, ¿no? Porque ha habido casos. Y antiguamente muchos casos. Entonces es un tema que la Iglesia se ha equivocado, nos hemos equivocado, cuando hemos escondido eso y hemos hecho un montón de daño. No lo justifico, pero también hay que poner en contexto. Porque en ese momento, no solo la Iglesia, sino toda la sociedad lo escondía. Porque los abusos dentro del seno familiar, yo conozco un montón de casos de que sea por secreto de confesión de víctimas, ¿eh? O en algún caso de no víctima. Y se han conocido y se han silenciado. Por lo mismo antes. Pasó, pues mira, pues pasó, pero no vamos a ser, nuestra familia no va a ser señalada con un dedo porque destrozas la reputación de la familia, ¿no? Y se ha escondido en toda la sociedad, ¿no? Pero claro, donde la Iglesia tenía mucho poder, ¿no? Que eran muchos colegios y tal, pues claro, ahí es donde ha habido mucho. Y eso ha sido un desastre. Entonces, se escondió la Iglesia, pues se escondió en todas partes, ¿no? Y ahora está saliendo toda la mierda, hablando en plata, y hemos de ser muy humildes y pedir perdón, restaurar lo que se pueda y hacer las cosas mejor. Que, sin ningún reparo. Y en ese momento hay desde el Vaticano que decías, ¿no? Hay la tolerancia cero, ¿eh? Que a veces hay que vigilar la tolerancia cero en el sentido de que cada vez puede haber unas falsas acusaciones y hay que vigilar, ¿eh? Porque como pasa también a violencia entre hombres y mujeres, a veces sí, pero a veces hay denuncias falsas y hay que vigilar también este punto, ¿no? Para no poner sanbenitos a gente que no le pertoca, ¿eh? Pero sobre todo hay que ser muy humildes y reconocer que ha pasado y ponerlos todo como sociedad a todo, ¿no? Y ya van saliendo ahora en otros campos, ¿no? En el campo del deporte, ¿no? Que era como un tema como sagrado intocable, ¿no? Ahora de golpe el Rubiales da un beso a Jenica Hermoso y se abre como si no pasara nada. Ahora se abre es otro tema, ¿eh? Pero forma parte del abuso, ya no es pedofilia, es otro rollo, ¿eh? Pero me entiendes, al final hay en el mundo deportivo, asociativo deportivo, donde hay también un contacto físico y un cierto poder también del entrenador sobre su equipo, y si son menores o adolescentes, ¿eh? Bueno, por suerte también se están poniendo las pilas ahí, ¿no? Y como sociedad debemos avanzar, como sociedad europea, porque yo creo que tristemente en el mundo de hoy eso es un desastre, yo creo que es una lacra y debe existir en muchos sitios del mundo donde ya no hay esa conciencia que aquí estamos teniendo y tal. Pero en la Iglesia ha estado y hay que pedir perdón las veces que sea necesario, reparar lo que sea reparable y no dejar de poner los protocolos y formación que se necesita, ¿no? Porque al final lo que hay detrás de cada persona no se puede controlar, ¿no? Y hay que poder formar. Has hablado de, bueno, en un momento del tema del confesionario. Sí, sí. ¿Qué le puede pasar a un... Bueno, ¿tú estás detrás en algunas veces o no?
¿Detrás qué Detrás de la significa? de la cortinilla o... Normalmente confieso casi así como aquí en el sofá. Vale. No, bueno, no va con la iglesia, sino el confesionario así de armario, pues una manera de confesionar así, muy pocas veces lo he utilizado. No me gusta, que si alguien lo pide no tengo ningún problema, pero creo que ahora la red es otra, que una persona te viene destrozada o con un peso y buscas un lugar de una cierta intimidad, pero normalmente acostumbro a confesar en un banco de la iglesia, así aparte. O sea. Vale, pues ¿qué le puede ocurrir a una persona como tú que recibe tantas confesiones si, por ejemplo, viene alguien que comenta que ha hecho algo malo a nivel Sí, ilegal y tú aquí lo hay un comentas? problema que es el problema del secreto. Y el secreto profesional, que también lo tienen los médicos. Sí. Es un tema complejo. Entonces, ahí es donde tú escuchas, pero también puedes hablar. Y hay una responsabilidad de invitar a esa persona que, si realmente lo que ha hecho es un delito, que vaya donde sea a poner solución a ese delito, o sea, o a entregarse o a reparar lo que fuera, ¿no? Pero pocas veces me ha pasado, ¿eh? Pero algunas veces que me ha pasado, claro, no viene la persona con frivolidad, mira, he hecho esto y ya me he confesado, no, te viene nuevamente con una pena detrás y pues la mejor manera de liberarte es que tú te entregues, por ejemplo, o que tú vayas y digas la verdad, ¿no? No me he encontrado nunca alguien que me diga un pecado que es delito y que venga ahí solo para tranquilizar su conciencia y chao. Normalmente viene porque no sabe cómo deshacer ese nudo, ¿no? Y eso, muchas veces ese nudo se deshace, pues deshaciéndolo, ¿no? Y dando respuesta honesta, ¿no? Quiero hacer un cambio de tema porque ahora mismo estamos educando, en España se está educando mucho a los niños con mentalidad de que la muerte no existe y de, La bueno, muerte. la muerte. Ah, sí. Sí, sí, se está educando mucho de... Pues vaya disgusto para tener. Ya, Porque anda que no sé. Llevo muchos entierros. Ya. Hoy he hecho uno, ayer también. pues bueno, se está educando a los niños de que la muerte no existe. Y claro, yo creo que es la manera errónea de enfocarlo. ¿Cómo percibes tú la muerte? Mira, la muerte forma parte de la vida y punto pelota, es que es así. Entonces, sacar la muerte de la vida es el error más grande, porque forma parte de la vida. Y incluso yo cuando llevo muchos entierros, ¿no? Y cuando, bueno, hay los entierros católicos, ¿no? Y cuando veo que hay un abuelo, y de vez en cuando pasa, y que solo hay hijos, y no hay ningún nieto, digo, es que, pero a ver, los niños tienen que elaborar eso. Y además los niños lo elaboran mucho mejor que los adultos. Incluso pues, los pequeños elaboran esa muerte, gestionan esa muerte y ayudan a los adultos a que es lo que les cuesta, ¿no? Y quitar la muerte de la vida es un error porque forma parte y si no estás preparado, entonces la muerte ya no forma parte de la vida, forma parte de un problema que tienes, que es asumir que no es tanto la propia muerte, sino la muerte de personas queridas. Y que cuando llega y llega de manera imprevista, antes hablamos que puede incluso un creyente tocarle la fe, ¿no? Que es lógico. Hay que estar preparado, ¿no? Pero a tantas cosas, pero es que a la muerte me dirás, o sea, aquí nosotros tres podemos, nuestras vidas harán cosas inesperadas, pero morir, o sea, seguro que los tres vamos a morir un día. Y eso seguro, entonces, huir de eso, no quiero hablar de eso. Bueno, tampoco, sí, pero a un momento va a que hablar de la muerte, ¿no? A mí, yo doy clases en ciclos formativos también, está la asignatura de religión, pero la planteamos en un sitio muy amplio y yo dejo la libertad de temas y siempre en algún momento del curso sale la muerte, porque sé que saldrá y cuando sale ahí nos dedicamos tiempo, ¿no? Porque pasan cosas, porque a veces no se ha sabido gestionar, ¿no? Pero claro, es como la vida es happy, feliz, mi hijo es el mejor. No, la vida es una oportunidad, aprovechala, decía Teresa de Calcuta, ¿no? Pero
pero también la vida tiene sus disgustos y la muerte no gestionada es heavy. Siempre es triste, ¿no? Porque separarte de personas queridas es duro. Pero cuando integras la muerte en tu vida y después desde la fe, la óptica es muy distinta. Porque la fe no te devuelve a las personas que te han dejado, pero sí que te hace vivir a la eternidad de las personas desde esa fe. Vale, perdón, es que esto se está cayendo, me está poniendo los nervios. Vale, ahora sí. No sé si tienes que decir algo más que añadir. Vale, pues si tienes alguna pregunta que hacernos o algo que quieras decirnos. De lo que he dicho, ¿vosotros qué os sorprende más? Hostia, ¿eh? O mejor nada, ¿eh? No... Tú has dicho, Hugo, que eres ateo. Sí. ¿Tú, Álvaro, cómo te manifiestas? Yo... Ni fu ni fa. Es que no sé, según el día. ¿Ves? Ni fu ni fa. Es la versión, ¿eh? Creo que más ateo, pero tampoco... Es como que no... Bueno, sí, a mí lo que me ha impactado es, bueno, es como tu forma de verlo todo y de ver la religión y bueno, y cómo lo respetas todo y que das una visión más desde otro prisma que no es tanto desde la iglesia en sí, sino desde más como la fe, ¿no? Que no sea la fe en un Dios, que sea tener fe en la vida. Claro. No, y al final, Hugo, yo esta versión porque vosotros, perdón, me habéis hecho las preguntas que me habéis hecho, ¿no? Yo soy un hombre muy de iglesia, ¿eh? Pero al final, yo creo que, bueno, la iglesia, también podemos hablar, bueno, hemos hablado de algunas cosas de la iglesia, más bien las negativas, ¿no? Algunas, ¿no? Que está bien, ¿eh? No me sale mal, al contrario, ¿eh? Yo quiero mucho a la iglesia, ¿eh? Pero también con sus pecados y sus fragilidades, ¿eh? Pero es cierto que al final lo interesante es lo que los oyentes de este podcast pueden llegar a buscar, ¿no? Que es, si quieres la iglesia, pues bueno, es una iglesia y descubrirás muchas cosas de iglesia, ¿no? Pero sobre todo lo que mueve a la iglesia a hacer todo lo que hacemos, ¿no? Que es creer las personas, ¿no? Y en ese sentido que decías de respetar, sí. Yo siempre digo que antes me preguntabas de dónde venía yo, ¿no? Veo una familia creyente, pero yo también os dije que me sentí libre y yo me alejé de la iglesia. De hecho, mis amigos cuando dije que entré al seminario me dije, ¿tú te has vuelto loco? No me apoyaron mucho, ¿no? Bueno, sí que me apoyaron porque son amigos, pero no saltaron de alegría, ¿no? Y mis hermanos que fueron casi como obligados a ir a misa cada domingo y se más quemados ahí. Y de hecho no tengo ningún sobrino bautizado ni nada. O sea. Y por tanto, ¿no? No sé si decía esto, ¿no? Pero en el fondo, así lo decía porque en el fondo el mundo no creyente siempre considero que es mi mundo. O sea, en ese sentido, o sea, a mí que tenga dos personas delante, que diga, yo soy ateo, yo solo lunes, miércoles y viernes, ¿no? A mí eso es mi zona de confort casi, ¿eh? Está. Porque es donde vengo yo. No sé si, nunca me he definido ateo. Porque para decirte ateo, tienes que creer que no crees, ¿no? Claro, sí, hay sí. una opción creyente en el fondo, ¿eh? Claro, sí, no sé si. Yo sencillamente estaba eso, más como algo, ni fu ni fa. Pero supongo que había algo detrás que siempre me ha movido, ¿no? Yo creo que sí, sería injusto conmigo mismo decir que no, ¿eh? Pero mi mundo, mis amigos y tal, yo cuando salgo fuera o cosas, no voy con curas, muy aburrido con curas. Pues siempre hablamos de iglesia, yo prefiero ir con gente, incluso si no son creyentes, mejor, ¿no? Y de hecho yo doy clases en un colegio cristiano, pero muchos profesores, el tema de la fe es un tema sui generis, ¿no? Y siempre valoro mucho el mundo no creyente, porque me siento a gusto, incluso porque hay oportunidad de diálogo, ¿no? Entonces el mundo creyente ya se presupone. El mundo creyente forma parte de mi mundo, ¿no? Es una parroquia, hay que ser 1000 historias, ¿no? Consejo pastoral aquí en Covelles, actividades.
proyectos y cosas, pero el mundo no creyente a mí siempre me ha atraído mucho porque me siento muy identificado, ¿no? ¿Por qué la misa se hace los domingos? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Por qué la misa se hace los domingos? Sí, porque es el día que resucitó Jesús. Jesús resucitó un domingo, que curiosamente en el mundo judío es como un lunes nuestro. El sábado es el día festivo, el domingo, que lo llaman domingo ellos, es donde... Y entonces, cuando el cristianismo en el siglo IV pasó a ser la religión obligatoria del Imperio Romano, se decidió que el domingo era el día festivo y a partir de ahí se hizo el calendario gregoriano, que es el que tenemos nosotros. Por eso es el día de la resurrección de Jesús. Y yo antes de acabar, también respondiendo a tu pregunta de antes, decir que bueno, me ha sorprendido la transparencia que tienes para contar cosas tanto como positivas como negativas de la iglesia, como que si es algo negativo no te va a molestar decirlo, ni te vas a avergonzar de lo que puede haber sido en otro momento o en otro tiempo. Sí, porque, Álvaro, también al final, como más transparentes son las personas, mejor. Después hacemos lo que podemos todos, ¿eh? Porque ya puedo ser tímido, o sea, ya también soy así, ¿eh? O sea, depende de en qué registro te mueves, te sitúas en una cosa distinta a otra, ¿no? Pero al final, ¿para qué, no? ¿Para qué enredarse Después hay cosas a lo mejor más personales, que bueno, uno se las calla y tal, ¿no? Y yo también antes de venir aquí pensaba, ¿no? Porque sabe que salían temas y aún sabe que hago cortos, hay más temas así con salsa, ¿no? Pero, y dice, ¿qué vas a decir? La versión oficial de la iglesia, la tuya, ¿no? Bueno, me gusta como ser fiel a donde soy yo, donde me siento y donde me siento acogido, que es la iglesia católica, pero también me siento muy libre de pensar lo que quiero, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos de tener miedo. Lo que decía, miedo es lo contrario de la fe. Y antes me preguntabais por Dios y el amor, ¿no? ¿O dónde está Dios? Dios ha estado aquí en este podcast, no os habéis dado cuenta, pero Dios estaba aquí presente todo el rato, ¿no? Y creo que ha inspirado un montón esta conversación entre los tres. Pues convencido, ¿eh? No. ¿Y tú te has dado cuenta de que estaba? Sí, claro. Sí, sí. Porque hay una cosa que dijo Jesús, donde estáis dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y estamos aquí me habéis traído porque soy sacerdote, no porque soy lo que fuera que podría ser, ¿no? Otras cosas que me gustan en mi vida, ¿eh? Y por tanto, en el fondo, y además no he sido yo, que conste a los oyentes que he propuesto la oración, habéis sido vosotros, ¿no? A partir de ahí has hecho presente. Y una cosa que me ha impactado es en tu silencio, que la has alargado más. Eso es cierto, pero más sencillamente porque te has sentido bien y ya está, ¿eh? No, sí. Pero he dicho, en ese momento que hemos reído, nos hemos mirado diciendo, bueno, cuándo lo vamos a despertar, ¿no? Yo dentro he dicho, gracias, Señor, porque estás aquí. Yo he dicho esa plegaria. Ahora me la dice en voz alta, pero mi oración ha sido esa. Es que es muy curioso como cuando has llegado te ha comentado el tema de que era ateo y al acabar la oración ha sido el que más ha quedado ahí. Por eso, aparte, he dicho que el mundo ateo para mí es mi zona de confort, en el sentido de donde me siento a gusto, porque ahí es el sitio de la oportunidad, pero no para convencer a nadie, ¿eh? Sino para acompañar y dejar que fluyan las cosas. Pues para acabar, igual hacer otra oración se puede hacer pesado o no sé cómo lo ves. Si quieres hacer una última oración o un último hincapié. Vale, pues sí. Te doy gracias, Señor, por este podcast, por esta reunión con Hugo, con Álvaro, por tu presencia. Te doy gracias por todas las personas que nos están escuchando, por las personas que buscan, por las personas que no te encuentran, por las personas que no creen en ti, por las personas que en ti encuentran sentido, ¿no? Porque en definitiva tú eres presente en todos nosotros, ¿no? Gracias, Señor, por este regalo, ¿no? De estar aquí, porque siempre hablas desde nuestro corazón. Amén. Perfecto, pues ahora sí, muchas gracias, Agustí, por venir a compartir un rato con nosotros. A vosotros, encantadísimo.
Así que nada, los que nos estáis viendo y escuchando, bueno, a través de Spotify, YouTube o cualquier plataforma, recordad que en Spotify nos podéis valorar con 5 estrellitas, que nos viene bastante bien. Así que nada, las redes del invitado como siempre en la descripción y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Like y suscribiros. Gracias.